Gracias, Stephanie. Voy a ser el primero en turno. Soy Guillermo Hernández Orozco. Quiero hacer un preámbulo estoy viendo que somos 33 participantes, según dice aquí mi sistema, para contestar a algunos. Miren, ahora vamos a presentar lo del doctorado en Educación, Artes y Humanidades desde la perspectiva de historia, historiografía, educación. Pero a mí me ha tocado estar en el proceso de cómo se va construyendo, cómo se va haciendo esa casa que hoy llamamos Doctorado en Educación, Artes y Humanidades y que está reconocido como PNPC, el Programa Nacional de Posgrado de Calidad a nivel nacional, y que desde las artes y humanidades y la educación es el primero y único que hay en todo el país. Hay doctorados en educación, hay doctorados en artes, los hay en humanidades, pero no en las tres áreas. Bueno, pues para hacerlo no simple ni nada, pero corría el año de 1986 antes de Cristo, no se crean en esto. Cuando se creó la especialización en educación desde la Secretaría Académica de la Universidad. Hablando históricamente, el ingeniero Humberto Sinojos era el director y él lo apuntaló. Y ahí nos dimos a la tarea de crear una especialización con gente de 11 de las entonces 12 facultades que había en la universidad. Había participantes de todos. Y un año después, los mismos estudiantes con nosotros diseñamos el doctorado, la maestría en educación. Y fue aprobado por Consejo Universitario, en 87. Y entonces, físicamente inició donde había iniciado la escuela de ahora Facultad de Zootecnia. Y ahí estuvimos refugiados por 1 año y medio. Y cuando Arturo Rico Bobbio llegó a la dirección de filosofía, nos recibió en la Facultad de Filosofía. Allí funcionamos como maestría ya en educación superior. Eso estuvo funcionando allí. A nosotros un día nos mandaban un salón, otro no teníamos salón, un día nos volteaban a ver, sí, y la verdad, y 2 que 3 se van a acordar que nos volteaban a ver más con aire de decir, ¿y estos fregados qué hacen aquí? Y tenían razón, pues ellos ya tenían allí mucho que habían llegado, eran los dueños del espacio, de las ideas y de la visión. Y nosotros allí nos pegaron con un chicle que no pegaba muy bien. Pues éramos educación y no había carrera de educación en la facultad. Paso a lo siguiente que nos interesa. Para el año 2005, Alberto Pérez Piñón, que va a ser uno de los ponentes, presentó un proyecto para la maestría, convertirla en doctorado. Ahí participamos, no voy a dar los nombres, ni mucho menos, ni las vicisitudes, pero se aprobó. El buen Toño Pérez, que no voy a decir su segundo apellido, pero fue director de la facultad,
siempre nos apoyó, el buen Toño. Y surgió el doctorado en educación. Y entonces allí se añadieron 2 que 3 personas, como el ahora doctor Marín y la doctora Isabel, después va a ser el doctor Jesús Romo, y ahora somos 30 y quíbole. Pero el chiste es que comenzamos a trabajar allí y también como, estoy hablando como cuando se construye un edificio, los cimientos sí, luego las paredes, luego los techos, los acabados, no se hizo de la noche a la mañana. Y nosotros, maestros albañiles, al principio y ahora peor, ahorita les digo de los maestros albañiles que van a presentar ahorita, ya no lo quiero alargar mucho. Un buen día dijimos, pues vamos a hacer el intento por que entre al PNPC. Hay un papel importante, muy importante, es Jerónimo. Nuestro buen Jerónimo, y ya se nos jubiló, fue la columna vertebral, ahora empieza Erlen, para que eso se convirtiera en un PNPC. Eso no es cualquier cosa. Tenemos 4 años en PNPC y ya saben qué implica PNPC, que CONACYT lo reconozca, y para que lo reconozca tiene que reconocer que más en nuestro caso, el 70% estuviéramos en el SNI, etcétera, la producción y lo que sea. Y bueno, les digo un poco el contexto de lo que es el doctorado para que entiendan lo que vamos a presentar. El doctorado en Educación, Artes y Humanidades, no vamos a presentar el contexto de todo, vamos a presentar una línea del cuerpo académico de Historia e Historiografía, compuesta por un servidor, pero sobre todo por Jesús Adolfo Trujillo Holguín, el que actualmente es la organización más importante en México de historia de la educación, se llama Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Él es el presidente de ese tamaño, no es cualquier cosa. Segundo, Francisco Alberto Pérez Piñón, él es el tesorero, no es cualquier cosa, y hemos recorrido juntos más que 2 que 3 peregrinaciones, y ahora no les he dicho, pero vamos a tener que ir porque ya se acerca, creo que el miércoles o algo así. Vamos a recorrer el camino a pie de Chihuahua hasta San Juditas y los últimos 100 metros de rodillas, para que nos siga haciendo el milagro que a veces ni lo creemos nosotros. Bueno, pues el cuerpo académico y lo que van a presentar, más que para presentarlos como Stephanie lo hizo, quizás sea para presumir, pero obviamente los tres pertenecemos al Sistema Nacional de Investigadores. Y el próximo viernes, para los incrédulos, métanse allí y va a aparecer Stephanie Lidiar Cárdenas. Lo juro por todos los dioses, menos por uno, por si fallo. Pero si alguien va a entrar allí es Stephanie, porque conocemos su recorrido, todas sus publicaciones, su tesis hasta va a ser publicada por la UACH. Entonces, pertenecemos al SNI, sí, pero pertenecer al SNI no es la máxima aspiración que un investigador pueda tener. Estamos allí e implica la producción, pero no producir por producir, sino producir en revistas indizadas, y hay de índices a índices de primera, segunda y tercera categoría, y que estén arbitradas. Y hay árbitros de primera, segunda y tercera división. Y también allí, eso es lo que evalúa el SNI, y que haya
una línea de investigación suficiente y que haya formación de recursos humanos. Si alguien ha hecho formación de recursos humanos, es Jesús Trujillo, es Francisco Alberto Pérez Piñón y ya está empezando Stephanie. No les quiero hablar más de Stephanie porque el tiempo lo dirá, pero va a ser muy brillante. Yo quiero dejarlo allí y hemos tenido alumnos súper brillantes, tenemos 11 egresados. Ahí está, ahorita vi que entró Manuel Navarro, es un brillante de nuestros estudiantes, fregoncísimo. Pero que 11 de nuestros estudiantes, incluyendo la actual presidenta de la Sociedad Chihuahuense de Estudios, Red, de investigadores del estado de Chihuahua, fue nuestra alumna, Patti Islas. Bueno, sin más, ya les presumí mucho, pero presumir quiere decir que haya credibilidad para Jesús, para Francisco Alberto y para Stephanie. Óiganlos y créanles porque ellos sí saben. Construir un edificio implica, como dije, seguimos construyendo, sí cimientos, sí paredes, pero ahora lo que más construimos nosotros son andamios. Y el andamio no es la realidad, no es el edificio, pero es indispensable y hay que saberlo acomodar a cada uno de los estudiantes. Si va a 1 metro de la construcción, hay que colocarlo para que le sirva 1 metro. Si va a 5 metros, que le sirva 5 metros. Si va en el quinto piso, el andamio debe andar en el quinto piso. Allí lo dejo. Historia e historiografía apenas estamos iniciando aquí en Chihuahua, pero ahí les van a presentar un poco lo que está haciendo en el cuerpo académico. Es todo. Muchas gracias a Guillermo Hernández. Le damos la palabra al doctor Jesús Adolfo Trujillo. Su micrófono. Okay. ¿Ahí sí me escucho bien? ¿Sí se escucha bien? Sí, muy bien. Ok. Bueno, pues ya les comentó ahí el doctor Hernández el contexto de gestación del doctorado en Educación, Artes y Humanidades. Y pues la intención de esta charla, más que darles a conocer así a profundidad todas las características de los trabajos que se realizan y todo ello, pues el tiempo nos da para venir a conversar unas cuantas cosas, tratar de interesarlos un poquito sobre este programa, que sepan que es una opción que está disponible ahí en la Dirección de Estudios de Posgrado, la División de Estudios de Posgrado, y pues que es algo que tenemos aquí en corto y que se está desarrollando pues de una manera muy importante los estudios y las investigaciones en el área de historia de la educación. Aquí la parte que me toca conversar con ustedes pues es en relación a lo que implica o a lo que esperaríamos de un programa doctoral como el que nosotros tenemos. Y pues ya le señalaba ahorita el doctor Hernández que nuestro posgrado es un posgrado que pertenece al PNPC, y pues eso no significa nada más una etiqueta de nombre, sino que estamos hablando de un programa de alta calidad, donde pues en primer lugar la característica esencial es que los estudiantes que tenemos se dedican de manera exclusiva a las actividades de investigación, incluso dentro de los mismos requisitos que tiene el programa, pues es que no tengan compromisos laborales, ¿verdad? Entonces esto se ha venido a acomodar muy bien para las personas que son recién egresadas. Yo veo ahorita
que hay por ahí muchos estudiantes aquí presentes, pues la línea que se sigue es terminar una licenciatura. Si ahorita hay gente que está en la línea, ya metidos en la línea de historia, pues el siguiente escaloncito es meterse a una maestría, y ahorita pues se abre mucho la posibilidad para la gente joven de continuar ese proceso de profesionalización con el apoyo de una beca como las que ofrecen los programas del PNPC, de tal manera que muchos estudiantes han optado por, en lugar de terminar la licenciatura e ingresar de manera inmediata al campo laboral, pues deciden prolongarse en su etapa de estudiantes, ¿no? Y como le dicen en broma ahí los muchachos, con el apoyo de la tía Connie, ¿no? De la tía Conacit, porque nos da esa posibilidad de tener una beca, que es un apoyo mensual bastante razonable, y que pues se puede gozar de él durante lo que duran los estudios de maestría, y luego mucha gente incluso le sigue en ese caminito para terminar un programa de doctorado. Entonces nosotros estamos ahí en ese espacio, en el doctorado, y gran parte de los estudiantes que tenemos ahí pues están con ese apoyo, y pues ahorita se ha diversificado y se ha convertido en una opción tan atractiva que pues tenemos a muchos alumnos extranjeros que ahorita con este contexto que estamos teniendo de la pandemia, pues no vamos a saber si siga la misma tendencia, pero eso nos ha permitido que se enriquezcan mucho las visiones de tanto de los trabajos de investigación como con los perfiles que se tienen de nuestros estudiantes, de gente que llega principalmente de países sudamericanos. Aquí, ¿qué es lo que están haciendo nuestros estudiantes y específicamente pues, los que se adhieren a la línea de historia e historiografía de la educación? Pues es simplemente responder a las demandas sociales de investigación que tenemos. Mucha gente se pregunta, bueno, pues, ¿qué se puede hacer en historia o qué utilidad puede tener los hallazgos y los proyectos de investigación que están realizando en esa disciplina? Pues principalmente cuando la gente es ajena a ese tema, pero pues nosotros hemos estado trabajando y vemos con agrado que pues el conocimiento histórico es totalmente pertinente, ¿no? Ahorita en el contexto en el que vivimos pues es fundamental que se rescate el conocimiento histórico y que ese se ponga en circulación a disposición de los interesados para poder tener elementos con los cuales interactuar en el mundo que nos ha tocado vivir. Yo creo que la percepción que podamos tener de la realidad en que vivimos, pues estaría muy limitada si no dispusiéramos del conocimiento histórico que nos permita explicar y entender esa realidad en la que vivimos. De tal manera que ahorita todos los proyectos que se están realizando, pues tienen ese componente de, en primer lugar, responder a una necesidad que está marcada, pues, por las propias características del estudiante. El estudiante que está inmerso en la educación básica, pues busca adentrarse en temas que tienen que ver con la historia de la educación en su nivel o cuestiones que pueden ser accesibles para la investigación de campo dentro del ambiente en el que se están desarrollando. Y de esa manera, pues tenemos que no se limitan únicamente los estudios históricos a cuestiones de historicistas, así a la vieja usanza, ¿no? De escribir situaciones o documentar acontecimientos históricos que se dieron hace 100, 200, 300 años, sino de temas que pueden ser un pretexto para la reflexión hoy en día. Y tenemos dentro del grupo de historia, pues jóvenes que están haciendo trabajos sobre jóvenes infractores. Dirán ustedes, bueno, pues ¿qué tiene que ver eso con historia? Bueno, pues en la medida en cómo se acercan al conocimiento, a la temática de estudio, si es a través de historias de vida, si es en
en una metodología que corresponda con la historia, el método de la historia oral, pues se van cruzando por ahí los temas que aparentemente no son del área con cuestiones de tipo histórico. ¿Qué se hace con esos resultados de la investigación? Pues nosotros ahorita y a lo que le apuesta el CONACYT es que lo que estén desarrollando nuestros estudiantes pues no se quede únicamente en una investigación de tesis, sino que se esté dando a conocer a través de las publicaciones. Y ahorita el principal indicador con el cual se mide la productividad dentro de nuestro doctorado, pues es a través de las publicaciones en diferentes medios, ¿no? Principalmente las revistas científicas, pero también eso no deja de lado que el cuerpo académico y los estudiantes pues tengan una participación muy activa en la publicación de capítulos de libros, de ponencias en encuentros a nivel nacional e internacional, que sirva como comercial, pues las dos cosas que voy a comentar a continuación. La primera pues sería relacionada con la revista Debates por la Historia. Lo que se está haciendo en el doctorado y concretamente en la línea de Historia de la Educación, pues nos ha dado para que la propia facultad y en específico el posgrado cuente con una revista especializada en Historia de la Educación, que se llama así, Revista Debates por la Historia. Ustedes la pueden encontrar ahí en el portal de revistas de la universidad, en vocero.wash.mx. Y pues nuestra revista se ha venido consolidando de una manera muy rápida, que pues los que formamos parte del cuerpo académico somos los que estamos trabajando dentro del equipo editorial de esta publicación. Precisamente la secretaria técnica es la doctora Stephanie y el director el doctor Francisco Alberto Pérez Piñón. Pero esa revista, pues en un primer momento se sostuvo con la producción de los estudiantes, se ha convertido en un espacio para la publicación de los hallazgos de ellos y también en un medio que nos ha permitido la vinculación con otros investigadores a nivel nacional e internacional. Entonces ahorita la revista Debates pues tiene incluso abierta la convocatoria de manera permanente, donde alguien que esté trabajando alguna temática del área y que tenga ya resultados que dar a conocer, pues puede revisar las normas para el envío de contribuciones y participar en nuestro siguiente número. Nosotros publicamos cada 6 meses y el próximo número publicamos en enero de 2021. El segundo comercial, pues es relacionado también con la difusión de resultados. No tiene ningún sentido si lo que estamos generando no sirve para alguien, ¿verdad? Entonces, o se da a conocer a través de publicaciones o se da a conocer también en los foros académicos que se establezcan con ese propósito. Y dentro de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, en la cual estamos participando todos los integrantes del cuerpo académico dentro del consejo directivo, pues tenemos la tarea de organizar el 16º Encuentro Internacional de Historia de la Educación, que lo tendremos la semana que entra también para que aporten ahí en su agenda el 4, 5 y 6 de noviembre, próximo miércoles, jueves y viernes, donde estaremos desarrollando también de manera virtual las actividades de ese encuentro. Ya en la página electrónica de esa sociedad, de la SOMEIDE, así como se oye, Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, las 2 primeras letras de cada palabra, someide.org, ahí encuentran ustedes el programa de este encuentro, que está bastante interesante, consta de presentación de ponencias, conferencias magistrales, paneles, presentaciones de libros que estaremos desarrollando con la misma mecánica que esta Semana del Humanismo, ¿no? De manera virtual. Y pues ahí representa un espacio tanto para conocer lo que se está generando dentro de nuestro posgrado en voz de los propios estudiantes y de los investigadores que conformamos la línea de investigación, como de los investigadores a nivel nacional e internacional que están trabajando temas de historia de la educación. Ahí
pues todo lo que se genera dentro del cuerpo, como ya lo mencionaba el doctor Hernández, pues su principal indicador es o que se esté publicando, y esa publicación pues se ve reflejada en el fortalecimiento del perfil de los investigadores. Y ahorita lo que nos sirve como unidad de medida para ver qué tanto impacto está teniendo la formación de nuestros egresados, pues es el ingreso al Sistema Nacional de Investigadores. Ahí es donde se mide si nuestra oferta es pertinente, si está siendo significativa, y pues nosotros con gusto hemos visto que en los últimos años los egresados pues se han ubicado dentro de este padrón que pues nos dice que tanto el doctorado como las actividades que se desarrollan pues tienen bastante calidad. La participación en los proyectos de investigación, este diálogo que se establece con las redes de investigadores a nivel nacional e internacional, como es la SOMEIDE y la propia red de investigadores educativos de Chihuahua, que nos están permitiendo pues estar al día, que el doctorado no esté encerrado nada más en la productividad que se tiene con sus estudiantes y con sus maestros, sino que se esté dialogando con otros grupos, se esté poniendo en la mesa de discusión las investigaciones, se contrasten y se vea cómo estamos en comparación con lo que se está haciendo en otras regiones del país o del mundo. Todo esto se logra pues a través de esos eventos y junto con ello pues el desarrollo de estancias académicas. Los estudiantes del doctorado tienen la oportunidad de realizar ese tipo de intercambios ya cuando llevan bastante avance en el proyecto de investigación, pues que nos permite fortalecer esas redes. No quisiera extenderme mucho porque nos dieron 15 minutos a cada quien, entonces para darle oportunidad al doctor Pérez Piñón y que podamos al final pues establecer un diálogo ya sobre preguntas más en concreto, porque no sabemos cuáles son las inquietudes que tengan ustedes como público. Sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctor Trujillo. Doctor Pérez Piñón, si gusta continuar. Sí, gracias. Bueno, definitivamente deseo iniciar, al igual que mis compañeros, con una invitación a nuestros estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, porque curiosamente tenemos dos programas de excelencia, dos programas apoyados por CONACYT, lo que es la maestría en innovación educativa y lo que es el doctorado en educación, que es ahora lo que estamos presentando. Pero a veces me da así tristeza, ¿no? De que en nuestra propia facultad no nos visualizan los estudiantes de licenciatura. Son pocos los que tenemos. Entonces, inicio con una invitación para que vean en la página de nuestra querida facultad los programas que se ofrecen. Y yo soy de la idea de que si vamos a estudiar un posgrado, debe de ser un posgrado apoyado por CONACYT, ¿sí? Para que sea un programa de excelencia. Dicho esto, deseo iniciar también mi participación hablando de este panel que le denominamos producción historiográfica, y deseo dividir estos tres términos que están por ahí unidos. Producción, bueno, pues la producción son esos resultados de la investigación, son esos objetos de estudios convertidos en libros, capítulos de libros, ponencias, memorias, bueno, todo ese cúmulo de producción que puede resultar. Y por la cuestión de historiográfica, pues sí hay una laminita, si la quiere pasar, Jesús. Por historiográfica también dividí la palabra, porque esto es muy, el término, esto es muy interesante para quienes estamos metidos en el área. Hablamos por un lado de historia y por otro estamos hablando de grafía, ¿sí? Historiografía, entonces estamos hablando por un lado de la historia, de los acontecimientos que ocurren en el tiempo, que la historia se dedica a estudiar esos acontecimientos en el pasado, en el presente y en el futuro. Y entonces la grafía es la manera de cómo nosotros lo representamos. Entonces esto es muy, muy interesante porque ha generado una nueva línea de investigación muy fuerte que viene de Inglaterra en
en relación a la escritura de la historia. Entonces, habría que tener cuidado aquí. Historia, por un lado, los acontecimientos, resultado del desarrollo social, del desarrollo de las sociedades en los tiempos, y la grafía, la manera de cómo se está escribiendo esos acontecimientos. Bueno, del lado izquierdo me voy por historia. La historia inició como disciplina científica en el siglo XIX. Si hay estudiantes de nuestra facultad de historia, bueno, pues eso es, yo vi un curso que está muy relacionado con la cuestión de trabajar a Leopoldo Ranke, ¿no? Y esto inició con la historia científica y se hablaba de representar el pasado. Esto es algo que ya pasó para que no se nos pierda traerlo al presente. Así iniciamos. E inclusive, pues bueno, las traducciones de los textos, de las fuentes, tenía que ser muy fidedigna para no desviar el rumbo de la historia, para no irla a cambiar. Esa era la idea que se manejaba en un inicio, y estamos hablando del historicismo. Y posteriormente, la siguiente, el paso fue la cuestión de la interpretación. Si nos regresamos a la anterior laminita, fue la interpretación, y esto fue un desarrollo ya más fuerte en relación a que el pasado sí hay que representarlo, pero no podemos representarlo porque eso es metafísico, algo que ya se nos esfumó y ya no podemos traerlo al presente. Lo que sí podemos hacer como parte de la disciplina de la historia es hacer interpretaciones de ese pasado. Y en esas interpretaciones, bueno, hay una gran carga de subjetividad de los que se dedican a la historia. Entonces, habría que tener cuidado cuando veamos un producto historiográfico, ¿no? O sea, porque son interpretaciones. Y aquí hay que decirlo así. La historia es una ciencia eminentemente subjetiva. Son puntos de vista de los sujetos que se van a vertir en relación a las fuentes o a las evidencias o a los documentos que se vayan encontrando. Después de las interpretaciones del pasado, se vio un vuelco muy fuerte, un salto en la cuestión del desarrollo de la disciplina de la historia, y fue la historia de las mentalidades. Esto es la necesidad de que la historia saliera, que fuera más del presente y que se dedicara a cuestiones, pues, que fueran más allá de una representación del pasado. Entonces fuimos a las mentalidades, a tratar de encontrar ese sentido, esos deseos, esos desideratum de las personas del pasado a través de los documentos, a través de las fuentes. Y bueno, esto es ya formidable porque aquí la historia se acerca a las disciplinas humanísticas, porque al último lo que interesa es el hombre, la mujer, de las cuales se dice algo en los documentos escritos, en los vestigios, en todo lo que ustedes puedan encontrar. Y esa historia de las mentalidades, pues bueno, es un acercamiento muy fuerte con una disciplina que es la psicología americana, básicamente, y tratar de conocer, ir más allá. ¿Por qué? Bueno, pues porque un documento viejo que tengamos por ahí, a veces lo vemos, está borroso y lo que sea, pero no hay que pensar en eso, sino hay que pensar en que quien lo escribió, algo nos quiso transmitir o algo representó ese documento. Rescatar lo humano. Básicamente es el planteamiento hoy en día de la historia, ir a lo humano, a las cuestiones de los deseos o el sentido, como lo rescata muy fuertemente Paul Riquet. Esto, un acercamiento de la historia con la filosofía. Paul Riquet dice que hay que buscarle el sentido a las cosas, y cuando mi compañero que me antecedió mencionaba de que pues la historia pues tiene que servir para algo, ¿no? No para quedarse en un documento, en una tesis archivada en donde nadie la vuelve a ver, sino que dejar algo, un sentido, el para qué. O sea, ¿para qué estamos investigando? ¿Para qué le sirve a la sociedad? Posteriormente hubo un salto de la historia de las mentalidades hacia la historia cultural. La historia cultural, bueno, pues como su nombre lo dice, la historia también se aboca ya no nada más a esos documentos del pasado, sino
a la cultura que se está desarrollando hoy en día y que se desarrolló en el pasado. Porque cuando hablamos de cultura, hablamos de los vínculos simbólicos que nos permiten actuar en sociedad. Hablamos de la producción, distribución, el consumo y la reproducción de bienes materiales e intelectuales en toda sociedad. Bueno, me voy acá con la grafía, el otro término. La grafía es la escritura. Se los voy a decir. Cuando decimos de la escritura de la historia, pues se trató de representar ese pasado, pero no es cierto, no puede representarse el pasado. Lo que se está representando son imágenes pasadas, pero que tiene presente quien está escribiendo la historia y se le escapa muchísimo, porque se dedica solo a una parcelación de esos acontecimientos pasados. Esto dio lugar, a la par que la historia cultural, a un desarrollo de la disciplina histórica, lo que es conocido como el giro lingüístico, y ese giro lingüístico, bueno, es muy desarrollado en Inglaterra. Y ahí el principal representante de ese giro lingüístico, pues se le ha adjudicado a Hayden White. Hayden White va hacia la metahistoria. ¿Qué quiere decir la metahistoria? Bueno, que nos fuimos tanto con la escritura, con ese giro lingüístico de cómo damos a conocer los acontecimientos, que en ocasiones hasta prescindimos del acontecimiento y solo nos vamos con el desarrollo lingüístico que se expresa en la escritura. Por eso estamos hablando de la historia más allá de la historia. ¿Por qué? Porque una cosa es la ocurrencia del acontecimiento y la otra es cómo se nos está narrando esa historia. Entonces, cuidado con esas narraciones históricas de cómo nos las están dando a conocer. Y digo cuidado en el sentido de que hay que escoger los productos historiográficos más certeros, más cercanos a los acontecimientos, dependiendo de la persona o del autor de quien lo está escribiendo. Bueno, estas dos así vertientes, claro que hay muchas más. Yo quiero referirme a que hoy en día la historia pues tiene un método narrativo. El método de la historia es el narrativo. ¿Qué quiere decir? Bueno, en la narración tratamos de expresar cómo ocurrieron los acontecimientos y ahora sí, no solo del pasado, sino también del presente, porque con esta línea de investigación del giro lingüístico nos acercamos a tratar de interpretar el presente. Pero no nos podemos quedar en el presente, en el pasado y en el presente, sino que también vemos desde esta parte de Hayden White con el giro lingüístico el deseo de que la historia sirva para construir el futuro. O sea, si esta disciplina no tiene una utilidad para la construcción del futuro, si se ata solo al pasado o interpretaciones del presente, pues es valioso, pero definitivamente tenemos que hacer esa triada: pasado, presente y configuración del futuro. Por eso les digo, hoy la disciplina de la historia se ha convertido en una disciplina humanística porque se interesa por el futuro de nosotros, las personas. No estar analizando acontecimientos allá del siglo XV y XVI en donde pues a veces hasta el investigador batalla para saber qué está tratando de representar, qué está tratando de interpretar, y mucho menos lo puede conocer a veces el estudiante joven que se está formando en esta disciplina. Bueno, hoy hablamos de una historia del tiempo pasado y una historia del tiempo presente. Todavía no es muy bien aceptada esta idea de la historia del tiempo presente, aunque en Francia funciona el Instituto de Investigaciones Históricas del Tiempo Presente desde el año de 1990, o sea, ya hace algunos años de ello. En este sentido, de los muchos trabajos que hay en el doctorado, pero yo solo me referiré hoy a 3, tienen que ver con este rubro de microhistorias. Una microhistoria
no nos ceñimos a la historia de Carlo Ginzburg ni a la historia de Luis González y González, sino que tomamos elementos de esas dos vertientes de microhistoria, y la idea es hacer una narración, como es el caso de estos 3 trabajos que a mí me han llenado de mucho orgullo, ¿verdad? Haber trabajado con estudiantes que están rescatando la cultura de la colonia Levarón, la cultura de la cultura menonita y la reconstrucción del posgrado de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, que la hizo una compañera ahí de filosofía. Bueno, estos 3 productos, estas 3 tesis, nos dan una idea de la gran cantidad y diversidad de objetos de estudio a los cuales hoy la historia se puede dedicar. Ya no hablamos de la manera rankiana, ¿no? De que la historia es la narración de los hechos del pasado. Es eso, pero mucho más. También es la narración de los acontecimientos de este presente y la configuración del futuro. Por ahí puse a Hayden White, lo mencioné como el representante de esta corriente del giro lingüístico, pero básicamente entre lo que es una historia del pasado y una historia del presente, tenemos que hacer confluencia, ¿sí? Para no abandonar estos grandes estudios que se están desarrollando y que nos den elementos de cómo trabajar en la reconstrucción histórica cuando nos acercamos a las fuentes. Cuando digo fuentes, no importa si son de primera, de segunda o de tercera mano o si son cuestiones verbales. Al último, todo eso es tamizado por el investigador con su subjetividad. Hay que decirlo así, la historia es una ciencia eminentemente subjetiva. Juicios de sujetos. Juicios de sujetos que, bueno, intentan conocer esa cultura del pasado, cómo está vista esa cultura en el presente y cómo se pueden proyectar con esa cultura hacia el futuro. Bueno, de estas 3 tesis que me ha tocado asesorar, pues digo que soy afortunado, ¿no? Conocí, vamos a decir, 3 microhistorias, microhistorias, ciñéndome, les digo, a la definición que tenemos de esta metodología para el abordaje de objetos investigativos en esta línea. Y bueno, yo no conocía mucho, pero hoy conozco algo más de la colonia Levarón, lo que me permite valorar y revalorar esa cuestión de lo que siempre decimos de la interculturalidad. Pero lo decimos así conceptualmente, pero en la práctica no lo consideramos. Para valorar esa cultura de los menonitas, ¿verdad? De haber visto ese desarrollo histórico de cómo llegaron a Cuauhtémoc y cómo han hecho producir esa región y sus valores, porque vamos a la historia cultural, sus valores, sus formas de producir, de organización. Es fascinante. Y bueno, concluyo con esta otra tesis que me tocó asesorar, que fue la reconstrucción del posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras. Es fascinante porque, bueno, pues ahí aparte de que se reconstruye esa historia del posgrado, pues todavía viene siendo nuestra historia. Como lo dijo el doctor Hernández, hemos participado en la elaboración de estos programas del PNPC, lo que nos llena de gusto. Pero bueno, como ya es poco tiempo y para que haya algo de diálogo, quiero terminar esto nada más así mencionándoles que la historia, el Cuerpo Académico de Historia y Historiografía de la Educación tiene lugares, tiene lugares para quien se inscriba en maestría en innovación educativa y desee trabajar con este cuerpo académico, y en el doctorado tiene lugares si alguien desea inscribirse en el doctorado en Educación, Artes y Humanidades en la línea de Historia. Bueno, aquí concluyo para no ser muy reiterativo. Gracias. Muchas gracias a los 3 doctores. En estos 3 momentos nos mostraron rápidamente acerca de la contextualización, historicidad del surgimiento, cómo surge el programa del doctorado en Educación, Artes y Humanidades, así como el funcionamiento
la explicación de qué es lo que se trabaja, cuáles son los resultados actuales en esta producción de la historiografía que surgen a partir del programa doctoral, así como en un tercer momento los análisis de los enfoques teóricos que se abordan en esta producción historiográfica. Entonces, nos quedan exactamente los 10 minutos para preguntas y respuestas. Los estamos escuchando con mucho gusto. Parece que no se animaron. Veo aquí a Raúl Castro, sí. Nuestro estudiante de doctorado, de maestría, Raúl. De maestría, doctor. Ok. Bueno, pues Raúl ya está en estos programas de excelencia y deseamos que le vaya muy bien. Casi no lo escuchamos, ¿eh? Muchas gracias por sus comentarios. Muy interesante la plática. Ambos, los tres doctores de las exponencias. Es un gusto realmente poder escuchar otra área en la que, pues, como lo dice usted, ¿no? A lo mejor no estábamos tan enterados sobre esta área del conocimiento que maneja la UASH, la Facultad de Filosofía y Letra, y suena interesante, ¿no? Plantearlo en un futuro para poder formar parte de este doctorado. Doctor Pérez Piñón, aquí nos está acompañando el grupo de primer semestre de la maestría. Teníamos clase ahorita y pues los invitamos a hacer una pequeña pausa para asistir y ver la conferencia. Entonces, aquí están todos los de primer semestre. Oh, pues, magnífico. Como dijo doctor Pérez Piñón, pues yo tomo la palabra. Oh, compañero Fidel. Qué bueno que nos apoya con sus estudiantes y la idea es pues dejar así estas partículas, ¿no? De lo que hacemos en el doctorado, pero el compañero Fidel, pues bueno, maneja también su línea de investigación y además, pues muy bien trabajada. Y a nuestros estudiantes, pues nos tocará el otro semestre con ustedes, ahora no, pero ya tendremos la oportunidad. Gracias, Fidel. Y bueno, pues no puedo dejar pasar esta oportunidad de decir que tenemos dos personajes históricos, ¿verdad? A Raúl Castro, que es nuestro alumno, toda una historicidad allá en Cuba, y a Fidel, que no se apellida Castro, pero bueno, se llama Fidel. Gracias, Fidel. Sí, ánimo. Yo pienso que les va a ayudar mucho esta plática porque en este momento ellos se encuentran cursando la materia de metodología de la investigación y como parte de esa materia, pues lo que están haciendo ahorita va a sentar el futuro de sus tesis. Entonces, es importante sobre todo esta visión cualitativa y de la historia, lo que decía doctor sobre la parte subjetiva. Yo pienso que ellos les va a ayudar a reforzar el trabajo que están haciendo para que tengan una visión de la parte cualitativa, sobre todo porque algunos lo están haciendo mixto o cualitativo. Entonces, siento que también les va a dar mucha luz a algunos de ellos para que entreguen mejor su protocolo, que es su producto final ahora para el coloquio que tendremos al final de este mes. Muchísimas gracias, doctor Fidel González. ¿Alguien más que guste participar? De no tener otra participación, le doy la palabra a Carolina Rodríguez. Hola, ¿qué tal? No nos queda más que agradecer infinitamente a todos nuestros panelistas la confianza depositada en la Universidad Autónoma de Chihuahua y en nuestra Facultad de Filosofía y Letras en presentar esta mesa. A todos nuestros ponentes y a la doctora Stephanie les recordamos que les haremos llegar sus respectivas constancias.
Así es que finalizamos esta mesa dentro de la 42ª Semana del Humanismo y primer Congreso Internacional Cultura de Paz. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a todos nuestros asistentes a permanecer pendientes de la conferencia magistral que continúa, experiencias y reflexiones desde el Grupo de Paz de la NUES, que comenzará en breve. Para acceder a la misma, les pedimos por favor seguirnos por medio de la liga wash.mx diagonal eventos, y ahí van a estar al pendiente también nuestros otros compañeros para la mesa, la conferencia respectiva. Mil gracias a todos los que estuvieron participando en esta mesa. Espero seguirlos viendo dentro de esta semana. Hasta luego. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego.